Hola Daniel, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, y ¿Cómo como estás? ante un micrófono no te había visto, felicitaciones. Muchas gracias. No, porque además se te fuiste comentario el otro día, Sí, en varios medios. porque estabas, pero además era notorio lo primero que me baja era que se te veía contento. Sí, claro. Feliz, ¿no? Se vería contento, sí. Bueno, y además justo frente a donde yo estaba mi compañera, los 4 hijos y los 5 nietos. Bueno, ¿no? yo me imaginé que estarían la barra de los Todos, nietos ahí, ¿no? todos. Entonces, que te Habían ya llegado- está el abuelo, bla, bla. Habían llegado medio tarde, entonces no había mucho lugar y como había muchos niños, 2 bebés incluidas, de 1 año, los dejaron estar donde estaban los periodistas, o sea que estaban justo frente a mí y en muy buen lugar sentados. O sea, terminaron, a pesar de llegar tarde, terminaron obteniendo un mejor buen lugar. lugar, sí. y eso explica tus saludos. Y Sí, eso. claro, sí, eso explica mis saludos todo el tiempo. Pero fueron constantes, ¿no? Sí, Porque sí. además los niños, claro, saludan 1 y 1000 veces si fuera Sí, necesario, claro, ¿no? claro. Y miraban y... Sí, sí, total. Pero más allá de eso, uno veía ahí a un individuo que estaba contento, ¿no? Sí, Vos. sí, yo claramente contento, sí. Yo lo he dicho alguna vez, incluso escribí en Twitter eso, ¿no? Es decir, uno en la vida va pasando por distintas etapas, digamos, ¿no? Yo estuve en el Poder Ejecutivo, me tocó estar al frente de 2 ministerios, estuve la larga trayectoria en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil, bueno, me tocó integrar la dirección de un partido político, y bueno, de alguna manera también esto era una etapa más en un contexto distinto, pero bueno, una etapa que nunca había vivido y que ahora lo vivo con intensidad, sí. Bueno, y una intensidad que necesariamente tendrá que ser, de gusto lo digo, intensa, porque el rol de tu partido pasa a ser muy distinto al que justamente ocupaste vos en tu condición de 2 veces secretario de Estado, ¿no? Ahora son oposición. Sí, hay 2 cosas que se destacan en este nuevo rol, digamos, ¿no? Uno es la labor legislativa propiamente dicha, digamos, ¿no? En la medida que tú tenés que debatir y discutir proyectos de ley que no envía tu propio gobierno, digamos, como era el Exacto. rol de los senadores y diputados, que de cualquier manera tuvieron un rol bastante activo porque se cambiaron muchas cosas de las leyes originales. En salud, por ejemplo, fue así. Pero ahora discutís proyectos de ley enviados por una coalición opositora a la que en toda la campaña electoral hemos caracterizado como de 2 modelos de país, digamos, de un modelo alternativo de desregulación y flexibilización, y que este año además se expresa en 2 grandes leyes que vamos a discutir a lo largo del año, una de la que conocemos un borrador, esperemos el 9 de marzo, que es el día que dice Se anunció que se va a presentar, sí. ¿Cuál será En Cámara de Senadores. Cámara de Senadores y con una comisión especial, cuál será el contenido, y la ley de presupuesto, que además, en caso que la ley de urgente consideración se apruebe tal cual en su capítulo 3, creo que es regla fiscal, va a estar muy limitada en su capacidad de gasto, porque va a haber una regla que va a limitar la expansión del gasto si es que la votamos. O sea, yo personalmente no la votaré, pero digamos, ellos tienen la mayoría para votarla, y no he escuchado en los otros partidos de la coalición, como es en la monopolización del combustible o en la reglamentación del derecho de huelga, no he escuchado cuestionamientos a la existencia de esta regla fiscal. Pero el segundo componente de este nuevo rol también es que los legisladores en general, senadores y diputados, debemos también ser portavoces y articuladores ante la gente y los movimientos sociales, digamos, ¿no? Es decir, yo pongo una experiencia que me parece que es bastante significativa, que es la de Podemos, ¿no? Podemos está en España, permanentemente utiliza, digamos, los medios, las redes sociales, las webs, para transmitir lo que se está discutiendo en el Senado o en diputados, y lo hace, digamos, desde la perspectiva de las grandes leyes y de las posiciones que va tomando en cada uno para hacer conocer a la población cómo viene esta discusión. Más allá que hoy, con la transmisión en web de la sesión y demás, eso es más posible que hace muchos años atrás, claro. Pero me parece que tenemos un rol de articulador de la opinión de movimientos sociales que además en general han sido muy importantes en la construcción del gobierno frente amplista, ¿no? Yo siempre recuerdo que la ley de reforma de salud tuvo una base sustantiva en las cosas que
en mi caso hice en la Federación Uruguaya de la Salud y en el caso de Luis Lazaroff hizo en el Sindicato Médico del Uruguay. La reforma como tal, la que luego implementamos, ya estaba diseñada y aprobada en la Convención Médica y en el Congreso de la Federación Uruguaya de la Salud. ¿Ah? Las leyes laborales que se aplicaron en el gobierno del Frente Amplio tenían mucho que ver con el set de propuestas de negociación colectiva que había hecho la central sindical, el rol protagónico de las cooperativas de vivienda, que la ley de urgente consideración deja entrever poca importancia, que hayamos construido unas más de 20.000 viviendas cooperativas en estos años. Estás hablando, por ejemplo, de FUCBAN y lo que ha hecho a lo largo de estos años. FECOBI, FUCBAN, que son las de ayuda mutua, FECOBI, que son las de ahorro previo, y las de viviendas sindicales, digamos, ¿no? O sea, hoy son el 50% de la inversión en vivienda nueva del Fondo Nacional de Vivienda, son cooperativas, digamos, ¿no? Con un sistema de sorteos, en fin, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Y eso estuvo muy parado hasta el 2004. Prácticamente en la década del 90 estuvo muy parado, era un porcentaje muchísimo menor. Y todo indica, cuando uno mira la LUC en vivienda, que hay una intención de invertir en asentamientos bajo la base de otorgar la propiedad privada de la tierra y la vivienda al estilo, parece, veremos que viene, ¿no?, de los núcleos básicos evolutivos de la década del 90, y para el resto de los sectores, los que tienen capacidad de pago, sí, transferir los recursos hacia la promoción privada, flexibilizando la ley de vivienda promovida que aprobamos en 2011, ¿no? Entonces, creo que tanto del punto de vista laboral como del punto de vista cooperativo hay una intención, digamos, de dar menor peso a estas organizaciones. Pero en todo caso, está bien todo lo que decís, porque además nos permite tirar de un gran ovillo distintas puntas de las que has hablado. Pero en todo caso, eso que has explicitado, ¿no? La historia política de la izquierda, en buena medida, ha sido la de intensos, corregime si le estoy errando, la de intensos vasos comunicantes con distintas organizaciones sociales que han representado en la pirámide social lo que podríamos adjetivar como el interés de los sectores más frágiles o más débiles. Sí, claro. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Estamos bien. Entonces, que la izquierda políticamente dialogue con esas organizaciones, es natural. a veces con más o menos éxito, ¿no? Bueno, en fin, es la historia natural, pero además la historia, eso. Con dos diferencias que diríamos que potencian este razonamiento que tú hacías. La primera es que del 2005 para acá han nacido nuevas organizaciones de la sociedad civil, más allá de las tradicionales sindicales y cooperativas, como las de derechos humanos, las de derechos de la mujer, las organizaciones feministas, o sea, las organizaciones... Identidades de género también, opciones sexuales, orientaciones sexuales. Entonces, todo eso hace que el entramado de las organizaciones de la sociedad sean más amplias que lo que históricamente fue el vínculo de la izquierda con las organizaciones. Y con nuevas lógicas, además, ¿no? Claro, el movimiento obrero y, en parte, el movimiento cooperativo. Y el segundo cambio es que las tradicionales, o sea, las organizaciones sindicales y las organizaciones cooperativas, crecieron mucho y se fortalecieron mucho en este periodo. Cuando yo me fui del PIT-CNT en el 2004, había 113.000 afiliados. Hoy hay 340.000. O sea, 3 veces más. 3 veces más. Cuando yo me fui de FUCBAN... ¿Estás hablando de las cooperativas de vivienda, en este caso? No, del PIT-CNT. Cuando yo me fui... Eso en el PIT-CNT. Ok. Cuando me fui de FUCBAN, por lo menos en cooperativas de ayuda mutua, habría 100 y tanto de cooperativas. A la vuelta me pidieron que hiciera un trabajo de censo de las cooperativas y demás. Y empezamos a hacer el listado y había más de 600 cooperativas. Había crecido muchísimo el movimiento cooperativo y creció muchísimo el movimiento sindical. Entonces, nuevos movimientos tradicionales más fuertes, más consustanciados con los derechos, con los logros, ¿no? Cuando yo me fui al PCNT fue para el que trabajé mucho estos últimos 5 años, tenía 3 o 4 mil afiliados. Hoy supera los 20 y pico de mil. Tenemos organización sindical en los supermercados, en las tiendas. Todo eso cambia la lógica porque hacer una medida de reducción de derechos, por ejemplo, en la negociación colectiva, en el 92, era mucho más fácil que en el 2021, en el 2020, digamos. Sí. Bueno, veremos también. Todavía tampoco sabemos qué va a pasar con eso. Bueno, justamente a eso quería ir, porque ayúdame a entenderlo. Si bien eso
tal como lo planteás, cualquiera puede entenderlo, a uno le gustará más, a uno le entusiasmará menos, eso forma parte de otra lógica. También es cierto que la opción política que a partir del 1 de marzo va a gobernar la nación es justamente una opción política que, por decir algo, para que nadie se ofenda, tiene con esas mismas organizaciones sociales vasos comunicantes, por decirlo menos, más frágiles. ¿Verdad? Ahora, los gobernantes estarán donde van a estar porque la ciudadanía así lo dispuso. Lo que quiero decir es, de alguna manera, no va implícito un mensaje de la ciudadanía decir, estos vasos comunicantes históricos, que además han logrado su punto cúlmine durante 15 años de gobierno de la izquierda, porque estas organizaciones nunca dialogaron tan bien y con tanta eficiencia como, ¿no? Eso también resulta natural. En alguna medida da la sensación que uno podría decir que la ciudadanía a eso tanto no le gustó, tan bien no le pareció, y hasta, ¿por qué no?, una especie de cansancio o de, lo tiro así para jugar, hartazgo. Sí, primero, es legítimo el gobierno que va a asumir ahora el 1 de marzo, y es legítimo que las cosas que anunció durante toda la campaña y por la cual los convocaron, por lo cual los votaron, estén en la discusión. Yo creo que eso es legítimo, y me parece que de la ley de urgente consideración nosotros tenemos que debatir, y de la ley de presupuesto, sus contenidos. Los mismos contenidos que cuestionamos cuando se dijo que se iban a ahorrar 900 millones de dólares, o cuando se iba a desmonopolizar el combustible, que ya lo dijo en la calle Pou en su campaña. O sea, yo no, para nada estoy cuestionando la legitimidad, y creo que hay un número muy importante de gente que lo votó, que el hartazgo formó parte de eso, o sea, las dificultades para entender, digamos, el proceso, digamos, que se había vivido. Yo creo que los vasos comunicantes fueron más débiles en este último periodo de gobierno. Estos 5 años últimos. Yo creo que fueron más débiles por distintas razones. Quizás la fragilidad económica quizás la también. esencialidad en la educación fue un factor que de alguna manera tuvo después un efecto que, más allá de que después se resolvió bien, porque se sacó rápidamente, fue al principio de gobierno, y tuvo un efecto... Pará, vos me estás diciendo que, bueno, es notorio que para vos fue un error, pero ese error, que en todo caso fue subsanado rápidamente... y para el Partido Socialista, que Sibila lo expresó en la reunión de legisladores con el propio presidente, ¿no? Está bien la aclaración, dije para vos, no, porque estoy conversando con vos, bien. ¿no? Vos decís que no solo fue un error desde la perspectiva política, porque fue una herramienta que no debió haberse usado así y en ese momento, claro, sino que además decís, dejó una huella, hasta se podría decir una herida, yo creo que lo dejó, que estuvo vigente durante el resto del periodo. Después incide en el resto del periodo, digamos, y como tú decís, bien, la fragilidad económica de estos 5 años hizo que las políticas públicas no pudieran tener el mismo efecto de shock social, estoy hablando, y laborales, que tuvieron esto. Y entonces, a pesar de que el salario real siguió creciendo, y esto es una cosa que es muy importante, en los 5 años de este tercer periodo, salvo en el último, en que el salario real no creció, en los 4 anteriores creció, con una economía que en lugar de crecer en el quinquenio un 30%, creció un 7%. Claro. ¿No? O sea que hubo un esfuerzo por mantener pautas salariales que por lo menos, que no perdieran salario real, seguro, pero que además tuvieran, sobre todo en los salarios más bajos, un pequeño incremento, como pasó en la sexta y en la séptima ronda. Pero acá, mira, acá ahora le pido que te colocate el gorro de economista. Es interesante esto último que acabas de decir, porque se ha instalado, a propósito de esto último que decís, la idea de que esto que coincidió con el aumento, aún en condiciones desfavorables, o por lo menos no tan propicias, aún así no solo no se perdió salario, sino que incluso se siguió mínimamente, pero recuperando al fin. Sin embargo, eso coincidió con la pérdida de puestos de trabajo. Y ahí hay una idea que a mí me resulta como novedosa, pero novedosa yo que soy un burro, no he estudiado el asunto, y es que juntar una razón con la otra. Resulta que ahora hay menos trabajo porque los asalariados están cobrando demasiado bien o han aumentado su salario. ¿Cómo se unen esas moscas, el rabo de ambas moscas? No hay vasos comunicantes entre eso. No, pero para vos vivís en el mismo país que yo y lo escuchás, lo has escuchado, obvio, ¿no? No solo lo escucho, sino que me preocupa mucho
para la octava ronda de consejos salarios que va a empezar ahora en junio, porque ese puede ser el argumento para congelar los salarios, digamos, ¿no? Y te voy a decir 3 razones por las cuales ese razonamiento, por lo menos para el Uruguay de 2015-2020, no es correcto. ¿Me lo decís después de la tanda? Sí, te lo digo. 3 razones, ¿eh? 3 razones nos da Danilo Lecker. Usted tiene preguntas, comentarios, opiniones, 099-894-987. También nos puede hacer llegar las preguntas a través de nuestro correo electrónico en camino98.7@gmail.com o nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Estamos conversando con el senador Daniel Olesker, economista además, y entre otras cosas, ex secretario de Estado 2 veces en el Ministerio de Salud y en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero quedó planteada la pregunta, ¿cómo es posible que, es decir, hay 3 razones por las cuales entendés que no es acertado la idea que por aumento de salario, los aumentos de salario que aún con bajo crecimiento económico los trabajadores pudieron obtener con el aumento de la desocupación o la baja de la ocupación? Bueno, la primera razón es histórica, ¿no? Desde el 2005 al 2014, al 2015, los salarios reales crecieron más o menos 63% y se crearon 300.000 puestos de trabajo. Cuando uno suma, no es una suma algebraica, ¿no? Cuando uno suma la mejora del salario y la mejora del empleo, eso estuvo por encima de la suma del producto. Quiere decir que no es que solamente creció el mercado de trabajo porque creció el producto. Cuando uno suma, en realidad multiplica, para ser exacto, el crecimiento del salario real y el crecimiento de los puestos de trabajo, eso da que la masa salarial, o sea, lo que fue a los trabajadores, fue superior a lo que creció el Producto Bruto Interno. O sea, hubo una redistribución del ingreso y eso fue posible aumentando simultáneamente salario y empleo, repito, más allá del producto. Pero ya hay 2 razones más, pero sobre esta en particular, alguien podría decirte, creo que le insinuaste, pero quiero que me quede más claro, alguien podría decirte, más sí, claro que subíamos los salarios, pero subíamos los salarios porque la torta, como decía antes, o el espacio fiscal, la denominación de Astori, lo permitía. Había más de donde rascar, la olla estaba más llena. Claro, pero salarios, pero los ingresos de los trabajadores crecieron más que la torta. Crecieron más que la torta. Y crecieron más que la productividad del trabajo. O sea, había decisión política de que los salarios crecieran por encima de lo que crecía la torta, digamos. Estamos hablando también de política de redistribución, entonces, ¿no? Básicamente política de redistribución que operaban por la vía, digamos, de que las pautas salariales estaban por encima del producto. Eso pasó hasta 2014. La segunda razón es que los sectores donde se perdió más empleo no fueron los sectores donde el salario real creció más ahora entre 2015 y 2019. Particularmente, la mayor parte de los empleos se perdió en la industria manufacturera, fruto, digamos, de la caída de las exportaciones, la recesión en Argentina y Brasil, y allí el salario real no creció prácticamente, que se creció muy poquito, e incluso más. En el 18 y en el 19 el salario real se estancó, y sin embargo el empleo siguió cayendo. O sea que no hay relación sectorial entre los sectores que crecieron en salario más y los sectores que perdieron empleo. Y la tercera razón tiene que ver con el peso de los salarios en la industria manufacturera. Supongamos el sector frigorífico, ¿no? Un sector exportador que dice haber perdido competitividad, ¿no? Y que tiene problema de competitividad. Bien, en el sector frigorífico los salarios son más o menos el 7-8% del valor de producción final al que venden el kilo de carne o la tonelada de carne. El grueso está en el costo de la hacienda, el costo de la vaca, digamos. Sí. ¿No? Si nosotros le sumamos los salarios que pagan los productores agropecuarios cuando venden, porque también ahí hay salarios, más o menos nos da un 13-14% el peso del costo salarial en el precio de venta final. Ese número en la industria láctea anda en 18%, 17%, en la industria de los curtidores, de la curtiembre anda en 7-9%. O sea, es imposible pensar que una decisión de incrementar tu nivel de empleo pueda ser cuestionada por un 15-16% que te incrementa el costo de producción cuando tú vas a vender. Los problemas de la pérdida de empleo están vinculados a las restricciones económicas, a la pérdida de mercados externos, a que el consumo interno bajó. A pesar de que el salario real siguió aumentando, el mercado interno bajó. Yo creo que eso tuvo que ver con que la gente
empezó a decir, bueno, la economía... Un instinto conservador, un instinto digamos. conservador de las personas. Entonces el consumo, sobre todo bienes duraderos, que es lo que la gente cada 1 o 2 años cambia, o 3, bajó. Entonces hay una especie de, no es recesión la palabra, de contención económica, digamos, en los mercados, tanto interno y externo, que hicieron eso. O sea, con esas 3 razones muestra que la política salarial no influyó. Y repito, en el 18 aumentó 0,18% el salario real y en el 19, 0. Quiere decir que en los últimos 2 años, si fuera verdad esa idea, esa contención salarial que hubo en los últimos 2 años de estos 15 hubiese contribuido a recuperar empleo, y no lo fue así. Ajá. En el 18 cayó y en el 19 volvió a caer el empleo. Y entonces retrocedo un casillero, Daniel, y te pregunto, si entonces, durante todos estos tiempos, a veces en forma más subrayada, a veces menos subrayada, pero claramente ha sido una tendencia histórica. Los trabajadores recuperaron salario primero e incrementaron salario después, ¿no es cierto? Luego de una línea histórica que venía claramente a la baja, ¿estamos de acuerdo? Pero además junto a eso recuperaron derechos y reconocimientos, ¿no? No solo salarios, sino derechos en el sentido más básico de la palabra. Pero además los vasos comunicantes con distintas organizaciones, las históricas y las nuevas, se vieron, digamos, fortalecidas, desarrolladas y con logros que en relativo poco tiempo, en buena medida, se plasmaron en leyes, ¿verdad? Porque vos podés dialogar, pero si no, después no tenés la chance de cambiar la vida de las personas, es un diálogo que a lo sumo se podrá decir beneficioso pero estéril. Eso. Y encima en una región donde la cuestión era muy complicada y donde los vecinos, lo veíamos claramente, no la estaban pasando bien. Hasta podríamos asegurar que la estaban pasando muy mal. Bueno, Macri obtiene la misma cantidad de votos que ustedes. Explíquemelo, senador. Sí, hay algo que explicar. Vamos a apuntarle a título viejo. A ver. ¿No? No, está aludiendo justamente a una murga, que es una murga nueva, que está muy bien y que justamente hay uno de sus segmentos. Esto, pero perdiste. Claro. Pero perdiste. Sí, la verdad que no tengo una explicación y me parece que todo es un debate que estamos dando. Yo creo que hay una razón básica de lo que Beff llama pedagogía política, digamos. ¿Quién, perdón? ¿No? El teólogo brasileño Beff, ¿no? Ah, sí, el teólogo, sí. Y yo tomo ese dato, lo hemos tomado mucho para conversar, que no es un problema de comunicación, porque está mucho en discusión si comunicamos bien los logros, si no los comunicamos. Yo creo que el problema de la comunicación tiene que ver con la pedagogía política, con entender que este trabajador, que hoy entra a trabajar en un cajero de supermercado y gana el doble que lo que hubiera ganado en el 2005, el doble, el salario real creció en los 15 años de gobierno al frente 70%, pero en el caso del cajero de supermercado 100%. Gana el doble, pero además gana más del doble porque sus hijos tienen la cobertura de salud y no solo él, y su cónyuge también. No logramos que se vinculara esos logros con las políticas públicas que fueron fundamentales para eso. Es decir, hay como una idea de que el viento de cola, esa es una idea que la oposición logró meter bien, de que todos los logros habían sido, bueno, eso que tú me preguntaste y yo respondí, ¿no? De que todos los logros habían sido fruto de la mejora económica general, ¿no? Y eso está claramente demostrado. Además se derramó en el continente entero. Que no fue así. Esa idea, digamos... No, pero condiciones favorables del exterior, es objetivo que sí, las tuvo el Uruguay del mismo modo que... ¿no? Eso sí, también hubo condiciones favorables de precio internacional entre el 90 y el 98 y no hubo crecimiento del salario real. O sea, las condiciones externas son una condición necesaria para que tú mejores. Se transforman de condición necesaria en suficiente cuando hay una política pública que lo transforma. Es decir, la política salarial, la política sanitaria, la política tributaria, nosotros al principio de la reforma tributaria usábamos mucho el papelito. Yo me acuerdo que íbamos con Alicia a la Rambla o al Devoto y la gente decía, no, que esta reforma tributaria... Alicia es mi compañera. Tu pareja. Y entonces le decíamos, bueno, pero vos vas a pagar más con el IRPF que pagabas con el IRP. Y yo llevaba un papelito y una virome y hacíamos la cuenta. Y la mayoría de las veces ganaba yo. O sea, efectivamente iba a pagar
con el IRPF menos que aquel 6%, ¿se acuerdan del IRP? Que era fijo, que era para todos, que no tenía mínimo, o tenía un mínimo muy chiquito y demás. Pero con el paso del tiempo el IRP pasó a la historia y la gente compara con el IRPF, ¿no? Y la idea de que yo con el DICE solo cubría mi salud y ahora con el FONASA cubro la mía, la de mi cónyuge y la de mis hijos, y además a los jubilados que no tenían DICE, o sea, los jubilados pagaban su cuota de bolsillo y ahora todos los jubilados tienen FONASA, como que se perdió, o sea, no se logró transmitir bien ese vínculo entre la política pública y los logros. Puede haber también un poco de hartazgo de 15 años, el tiempo pasa y se generan desgastes, pueden haber ocurrido hechos que hayan ayudado, pero yo creo que lo principal fue eso, y quizás estos 5 años en la que vamos a debatir los dos modelos en pugna, porque yo creo que los vamos a debatir con más radicalidad o con menos radicalidad, porque hay que ver cuánto la coalición multicolor avanza en la desregulación y neoliberalización de la economía, pero seguramente va a avanzar, quizás sean útiles para discutir estos temas con nuestros vasos comunicantes. Pero tú dices que va a avanzar. Sin embargo, justamente me apoyo en tus ejemplos. Hablaste del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hablaste del impuesto a la renta. Y antes estábamos hablando de las relaciones con los trabajadores que incluyen la negociación colectiva y los consejos de salarios. Esas cosas da la sensación que vinieron para quedarse. Nadie ganó la elección diciendo esto no lo vamos a sacar de encima, ¿no? La institucionalidad sí. Tenemos que ver, como yo te decía hoy, en mayo, cuál es la pauta salarial. Porque si la pauta salarial es restrictiva y se va al Consejo de Salario, empleadores y gobierno, y votan, porque recordemos que se puede votar en la negociación colectiva, ¿no? Sí. Votan 2-1 y por lo tanto la institucionalidad de negociación colectiva solo sirve para convalidar una política salarial restrictiva, o la política de salud. Yo creo que la institucionalidad de salud no va a cambiar y confío en que llegó para quedarse. De hecho, quienes son ministros y subsecretarios han hablado muy bien del sistema, han dicho que hay problemas de implementación. Bueno, queremos ver cuáles son esos problemas de implementación. Si la política de vivienda, como yo aventuro aquí, se traslada fundamentalmente hacia el sector privado y deja peso a la cooperativa, bueno, ahí hay indicios que por la vía de la implementación de las políticas y por la vía presupuestal, de alguna manera se cuestionan, digamos, una institucionalidad construida en estos periodos. Uh-huh. Por eso digo, hay que verlo, hay que esperar. ¿No? Todo eso va a ser, pero digamos... parece bastante evidente cuando uno mira la LUC. Ahora veía el titular de Bayardi en La República. Sí, yo lo leí más temprano. La LUC expresa lo peor del neoliberalismo. Sí. Bueno, suena un poco exagerado, ¿no? Sí, yo en la diaria le llamé la refundación del Estado. Sí. Yo creo que van a una refundación del Estado hacia un Estado más chico en lo económico y social y más grande en lo policial. Esa es mi idea. Bien, un Estado más chico en lo económico-social, aunque las políticas sociales no se ha dicho que van a verse afectadas, ¿no? Pero más chico por la vía de los hechos va a ser, porque yo creo que hay una cierta perspectiva. Cuando hablo de la política social me refiero a todo: salud, educación, vivienda y MIDES, digamos, ¿no? No solo a las políticas focalizadas, digamos, ¿no? Entendido. A todo. Yo creo que hay en la ley mismo una intencionalidad de abrir paso al sector privado en muchas de esas políticas. En vivienda es claro, yo creo que en educación también hay una intencionalidad. Fíjate que hay un artículo en la ley de educación que dice que se autoriza a la ANEP a contraer préstamos internacionales para apoyar los procesos educativos, siempre que no signifiquen un proceso de mercantilización en la educación. Si se saca eso, es porque es posible que eso esté en la cabeza de quienes están en la política educativa. Convengamos, ¿no? Que en los últimos meses Chile ya ha dejado de ser el ejemplo que... Bueno, pero en el modelo educativo es el típico modelo de los vouchers, digamos, ¿no? Uh-huh. Algo que en Uruguay nunca ha existido, ¿no? Es cierto que Da Silveira, el futuro ministro de Educación, siempre vio ese paradigma como algo, por lo menos, atendible. También es cierto que hace mucho tiempo que se ha abandonado. Sí, eso es verdad. Talvi insistía mucho con sus liceos públicos de gestión privada, y ya en la campaña electoral hablaba solo de liceos públicos sin contextos críticos. Es verdad.
Y yo creo que lo han hecho porque la gente no cree en ese no cree en ese modelo, no cree que se cree en la educación pública. Pero sin embargo la gente da la sensación, ya que estamos jugando con lo que cree la gente me parece que también tiene la sensación de que el Estado gasta mucho y gasta mal. Y la promesa de un Estado más ágil, menos caro, puede generar la ilusión de una reactivación económica que, entre otras cosas, genere más empleo. Yo creo que ahí hay una gran contradicción entre ese pensamiento y la realidad. Yo siempre pongo un ejemplo que no tiene que ver con eso, y es que durante 11 meses tú caminás por la calle y la gente protesta contra las mutualistas en la que está inscrito. Llega febrero, la gente no se cambia. O sea, entiendo. ¿Entendés? Entiendo. Entonces acá me parece que es lo mismo. La gente protesta que hace la cola acá, que hace la fila allá, que hace la fila allá. Sí, que ANCAP, pero cuando que tiene que inscribirse en una aseguradora, en una FAP, se inscribe en una FAP República. Cuando tiene que depositar su dinero, mayoritariamente lo hace en el banco público. O sea, cuando tiene que tener un teléfono celular, hay una mayoría, hasta hoy por lo menos, que usa Antel. Quiere decir que cuando la gente tiene el régimen público en competencia con el privado, a pesar de toda esa especie de protesta general, sí, elige el público. Bueno, eso es muy interesante porque al pasar dijiste un dato que no es menor y que si yo fuera a la calle Herrera lo estaría diciendo ahora. La calle Pou. No, la calle Herrera, de gusto. Diría, sí, Daniel, pero te estás olvidando que está eligiendo porque puede elegir. Y esa posibilidad de elección pasa por una competencia que también se ha dado. Me parece que el caso más notorio ha sido el Banco de Seguros del Estado, cuando históricamente tenía cierto nivel de tarifas y cuando se vio obligado a competir, qué sé yo, empresas como Porto, que ya tienen 25 años, que probablemente no tengan la mayoría del mercado, pero ayudaron a que los ciudadanos de pronto paguen ahora por mismos servicios tarifas mejores, ¿no? Lo que termina siendo una buena noticia para todos. Estoy al borde. Ya estoy en la hora de despedirte, pero no quiero hacerlo sin que me cuentes cómo ves, porque además muchas de estas cosas que hemos esbozado se van a ver ahora nomás en la cancha, dentro de pocas semanas, así que tendremos excusas de sobra para reencontrarnos muchas veces más. Daniel, ¿cómo ves el tema de la campaña rumbo a las departamentales y en particular en Montevideo? Acláramelo porque tengo un amigo que vive en Saturno y no entiende. Y es cómo si hay un candidato socialista, el Partido Socialista no lo apoya. Y cómo además ese candidato y apoya a otra militante frente amplista, a la que ese mismo partido no apoyó hace poquitos meses atrás cuando ese mismo candidato socialista quiso ser presidente de la República. La aplicación es muy sencilla, ¿no? Gonzalo Sibila lo ha dicho ya reiteradas veces. El secretario general del partido. El secretario general del partido. Nosotros nos reunimos con Daniel Martínez, varias reuniones, lo hago corto porque no queda mucho tiempo, y Daniel Martínez comunicó al secretario general del Partido Socialista que no iba a ser candidato a la intendencia, y no solo se lo comunicó al secretario general del Partido Socialista, sino se lo comunicó a Carlos Varela, presidente de la departamental de Montevideo, el Frente Amplio. O sea, a la autoridad de su partido y a la autoridad del Frente Amplio. 3 o 4 días se reunió la departamental de Montevideo con ese dato que el secretario general le transmitió, y dentro de los candidatos que se estaban manejando en ese momento, Carolina Cose, Fernando Pereira, Álvaro Villar, Pablo Ferreri, esos eran los que en ese momento estaban manejando, entendió la departamental de Montevideo que la mejor candidata era Carolina Cose, era la que de alguna manera resumía bien. Creo, simplemente una mínima corrección, me parece que Villar todavía no estaba arriba de la mesa, que Villar ¿no? no estaba, puede ser que no. Porque también estaba Álvaro, ¿no? Estaba Álvaro García, ¿verdad? Entendió que Carolina Cose era la mejor y lo resolvió. Y luego, como 10 días después, Daniel Martínez comunica a los grupos que en ese momento estaban entre Pablo Ferrer y Álvaro García, digamos, comunica de que él va a ser candidato y estos grupos deciden bajar, digamos. Bajar, no sé. Retirar a Pablo Ferrer y a Álvaro García y ser candidato a Daniel. El partido ya había tomado una decisión, ya había de alguna manera otros grupos que también apoyan a Carolina Cose como... Martínez tiene derecho igual a cambiar de opinión, ¿no? Sí. Bueno, claro, todas las personas tienen derecho a cambiar de opinión. Lo que no nosotros no tenemos derecho es a ir para un lado y para el otro. Entiendo. O sea, nosotros habíamos definido la candidatura de Carolina, pero además de haber definido la candidatura de Carolina, también la habían definido el PVP, la 1001 y Casagrande. Casagrande venía con nosotros trabajando en Frente Futuro, la alianza electoral del 2009, pero además el PS a nivel legislativo con Casagrande venía trabajando muy junto hace mucho tiempo. Habíamos conformado un equipo de trabajo para apoyar a Carolina. No tenía ningún sentido dar vuelta a la decisión, independiente, digamos, de que, como tú decís, él tiene el derecho a hacerlo,
Pero bueno, está claro, yo creo que la gente tiene que tener claro, porque si no parecería, digamos, algo raro, ¿no? Me estás diciendo que no es algo anti Daniel Martínez. No, es sin Daniel Martínez, porque cuando nosotros definimos la candidatura de Carolina Cose, Daniel Martínez ya nos había comunicado formalmente que no si era Daniel candidato. Martínez no hubiera hecho esa comunicación, ¿el Partido Socialista apoyaba a Daniel Martínez? Bueno, eso es contrafáctico, así que no, está bien. No tengo forma de responderte. Pará, es verdad, es contrafáctico. Porque dependería de la departamental de Montevideo. Recordá que el Partido Socialista en el comité, en el Congreso de octubre, eso, había definido que las departamentales tenían luz verde, digamos, dentro de ciertos criterios, como por ejemplo no apoyar candidatos que tuvieran problemas éticos, o bueno, había puesto 2 o 3 restricciones a definir sus candidaturas. Que cada departamental, ¿no? resolviese. Así que eso dependía de lo que iba a repito, es contrafáctico, como decimos nosotros los economistas, y depende lo que resolviera la departamental. Pero el hecho real... Semanas antes se habían apoyado como presidente de la República, ¿no? El hecho verdadero es que él nos comunicó formalmente, y además al presidente de la departamental de Montevideo del Frente Amplio, que no iba a ser candidato. Ajá. Y eso explica el apoyo a Carolina. A partir de ahí se tomó la decisión. Comunistas y socialistas juntos apoyando, ¿no? Es un... Bueno, los comunistas y socialistas tienen varias épocas de alianza, digamos, ¿no? En la época de los 70, en la época de los 80 y en el 99, cuando fue la mejor votación del Partido Socialista, que tuvo 4 senadores, el sublema político era Partido Socialista, Partido Comunista y vertiente artiguista. No, hay bastante historia, y en el movimiento sindical hay mucha historia de socialistas y comunistas juntos en el Puerto, en Conaprole, en varios sindicatos, incluso a nivel de secretariado de la central. No. Al ministro de Salud, ya sé que no sos médico, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo en el final, cómo te cae este asunto? ¿Dónde te colocás con el tema del coronavirus? Me coloco en la posición que tuvimos cuando la H1N1, de que hay que tomar todos los recaudos, y que Uruguay tiene muchos recaudos armados para andarlo, en la confianza que me da en aquel momento el director general de salud, era el actual ministro. Yo creo que es una de las personas con capacidad de predicción epidemiológica mejores que hay en el Uruguay. Me refiero a Jorge Basso. En aquel momento tuvo una actitud muy cautelosa y muy buena que permitió, enfrentar la H1N1, y me coloco en la posición de que tenemos condiciones de cautela para que, si viene, como muchos dicen que viene, los efectos en Uruguay siempre sean marginales por la capacidad de resguardo que tenemos. ¿Y dónde te colocas frente a los anuncios, comentarios, incluso al propio expertise de Pablo Bartol, que va a desempeñar el cargo que tú supiste desempeñar en el Mides? Bueno, no le he escuchado muchas cosas, así que no lo sé, tampoco sé quiénes van a estar en los equipos, porque esto es muy en cualquier ministerio, por lo menos en los sociales, la definición de los directores es muy importante. ¿No? Tenés 19 directores departamentales que hacen la política social en el departamento, que es muy importante. Tenés un director de evaluación, un director de empleo, un director de políticas laborales. Solo una idea, los mentores, esos que van a estar trabajando... Eso no funciona. La política social se hace construyendo... Estoy de acuerdo con gente del territorio, nosotros así lo hicimos. El 7 Zonas fue eso, fue la construcción, digamos, de una política pública en el territorio con líderes locales. El 7 Zonas no logró, digamos... Sí, logró, lo que pasa es que en este periodo no fue continuado. No, ¿sí? Eso lo quise decir, no logró, te me adelantaste. No logró plasmarse porque no hubo continuidad, ¿no? Continuidad. Fue un error, ¿verdad, Daniel? Sí, yo lo he dicho ya algunas veces y fue un... ¿Y si lo dijiste en su momento a quien había que decirlo? Sí, lo comenté, lo comentamos con varios compañeros. Pero perdóname, pues yo ahí no sé cómo funciona la política a ese nivel, ¿no? Yo soy Daniel y vos sos Marina, que sos ¿no? Che, Marina... pero es un problema mayor del Ministerio de Desarrollo Social. Es una política pública general que dependía más de la visión global. Lo conversé con quienes tuve que conversar, pero en general... ¿Y quiénes son los que había que conversar? Y bueno, lo conversé con la gente del MIDE, lo conversé con Gustavo Leal. Yo creo que no te sabría decir cuál fue la razón, creo que hubo un cambio de enfoque, pero de hecho si tú mirás la política impulsada por Gustavo en el 18 y el 19, es un retorno a eso, y yo creo que es bueno lo que hizo en el 18 y 19, que hizo una andanada para limpiar la zona, vamos a decir entre comillas, y luego llegaron con políticas sociales. Bueno, ayer Laura Raffo dijo eso, ¿no?
dijo que en esos barrios había que hacer políticas con vivienda, con salud, con educación, y eso es de alguna manera lo que hemos hecho por lo menos en estos 15 años, quizás con alguna cuestión en el medio. No, pero me estás diciendo que estos últimos 5 años quizás se vio algo interrumpido, pero ¿no? hubo como un cambio después al final, como un reconocimiento a que esto debía hacerse así. O sea que yo creo que los últimos años fuimos en buen camino con esto. Es verdad que hubo como un impasse, pero hubo un impasse en el plan, no en las políticas. Vas a estar te cambié abruptamente, vas a estar en esa comisión Voy a estar en la comisión del Senado que aborde la LUC, porque la comisión no van a estar todos, ¿no? ¿Cómo resuelve el Frente Amplio eso? Bueno, la comisión, por lo que dicen los diarios, va a ser muy numerosa. En el Senado nosotros tenemos 6 grupos políticos. Tenemos 13 senadores, pero 6 grupos políticos. Entiendo yo que los 6 grupos vamos a estar representados. Y en lugar de 6, la comisión en lugar de 13, 7 y 6, Sí. 17, 9 y 8, bueno, habrá algunos grupos con mayor votación que tendrán más de un representante. Pero creo que los 6 grupos sí vamos a estar representados y en ese caso, bueno, como soy único senador de Frente Futuro, me tocará a mí. Bien. ¿Quién va a ganar? ¿A quién te gusta de Murga? No, olvídate lo de ganar. Me gusta Título Viejo, me gustan Pasteles. El famoso cuplé de los pasteles, vamos a la plaza y que tanto me gusta, ha provocado. Sí, me gusta. Alentar a la rebelión, todo Sí, eso. Me gusta porque además las murgas tienen el derecho a decir cosas que a veces no se pueden decir en otro terreno, ¿no? Uh-huh. Me gusta un Título Viejo, y me gusta La Mojigata, pero eso ya es histórico para mí, digamos, ¿no? Sí, ahí con La Mojigata compartimos gustos históricos. Me gusta La Mojigata y me gustó La Gran Muñeca. Bien. Creo que por ahí son lo que me gusta. Igual este año, a diferencia de otros años, he hecho menos carnaval. He visto más por tele que... Uh-huh. Bueno, vos mismo lo has notado en el programa. Sí, te he visto menos, sí. Desde presencias diarias hace 4 o 5 años. En un momento bromeaba que podría enfermarme, que venía Daniel y me sustituía. Así que, pero bueno, esas son las que me gustan más. Igual coincidirás conmigo que, igual que el fútbol, en televisión ves cosas que no ves si estás en la cancha. Pero si estás en la cancha es distinto, ¿no? No, es distinto, sí, ¿verdad? Sí, es distinto. Yo veo y además ahora incluso no tenés ni siquiera que quedarte hasta muy tarde porque al otro día ya están todas... sí, claro, las puedes ver en el correr del día. La vas viendo en el correr del día. No, yo creo que las he visto casi todas, algunas no. Bien. Pero esas son las que pienso que no va a haber mucha sorpresa en eso, ¿no? Hay 4 o 5 que todo el mundo... ¿Y con los senadores te llevas con todos? Sí. ¿Aplaudiste cuando prometió Manini Ríos, por ejemplo? Yo aplaudí todo. Sí. Eso lo noté de casi todo el mundo, lo noté eso, ¿no? Aplaudí todo. Y con los senadores yo me llevo muy bien. Estoy al lado de Gandini. Ajá. Vi que lo saludaste, Gandini. Me llevo muy bien con Botana, que fue economista. Su última materia la dio siendo yo docente. Ajá. Trabajamos muy bien en el Mides. Cuando ¿Cuál es el que no bancás? No me lo digas, pero ¿hay alguno? Sí, puede haber algunos. ¿Cuál? Mentira, dímelo. No, pero me llevo bien. Y me llevo bastante bien con algunos que se van, como quizás por nuestra vocación bolso en el Parque Central, como Javier García, uh-huh. O Heber. Claro. Yo me llevo bien y creo que en general no tengo mucho problema. Somos gente que vos mirás los 13 y son gente con larga experiencia en el Senado o larga experiencia en el Ejecutivo, con algunos nuevos como Oscar y Amanda, digamos, que no han tenido trayectoria ni en el Ejecutivo ni en el Legislativo, pero la han tenido... Amanda, la maestra de... Amanda de la Aventura. Pero Ajá. Amanda la ha tenido en la Junta Departamental de Florida, Oscar lo ha tenido en el movimiento sindical y algunos años que fue diputado. No, y además Andrade luce como un cuadro político de proyección, ¿no? Yo creo que tenemos condiciones para hacer una muy buena bancada, una bancada sólida, con argumentos, y una bancada articuladora y negociadora. Bien, Leonardo Boff era Leonardo Boff. Bien. Perdón. Vamos arriba. Bueno, gracias, Olesker, por el tiempo y la seguimos más temprano que tarde. Perfecto. Saludos. Diamante FM 98.7 y FM Cielo 92.5 de Punta del Este. Siempre contigo.